Ok, ya estamos grabando. Bien, les decía, me regreso bueno, ya no puedo, así lo dejamos. Bien, ¿cuáles son los principales objetivos de un maestro, de una maestra? Dimensionar muy bien tu estatus psicosocial, o sea, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Sí? Y allí entra la gestión de las personas. Y luego, obviamente, es definir la ejecución ocupacional tuya. O sea, cómo vas a interactuar, cómo vas a generar esa parte de la práctica docente, cómo lo vas a hacer, ¿sí? Realmente establece una relación entre tu dimensión y el movimiento de tu cuerpo. Y a la inversa, o sea, ve tu cuerpo y a lo mejor tu cuerpo te está diciendo que te muevas, pero tu actitud es negativa. Entonces tiene que ser ambos, ¿verdad? O sea, tiene que ser eh, tanto el cuerpo humano como el movimiento y a la inversa. Conocer muy bien las implicaciones del estrés laboral. O sea, híjole, no me trajeron la tarea, hijos de la guayaba, entonces ¿cómo quieren aprender? Y el padre de familia que no ayuda. No, 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 calma, 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 calma. A ver, si te estresas, vas a tener dos problemas. ¿Cómo resolver la situación de esas niñas, de esos niños que no hacen la tarea? O sea, ¿qué está pasando? Obviamente, pues la educación es tripartita. Padres de familia, maestras, maestros y alumnas, alumnos. Entonces, esta cuestión del estrés laboral, tú mismo la generas. Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Tú no vas a resolver nada porque no es el 100% tuyo. No puedes manejar situaciones cuando los padres no les interesa. Cuando les interesa, el mismo niño te pregunta, te dice, profe, la tarea, profe, me va a revisar, profe. O sea, ahí es cuando tú te das cuenta cuando en casa hay una aportación. Y obviamente, esta situación, pues si tú permites que se generes un estrés laboral, estamos perdidos, ¿no? Y obviamente empiezan ese tipo de situaciones de dolores, que el dolor de cabeza, que el dolor de las articulaciones, y obviamente vienen los otros problemas, que es la dimensión psicosocial. Entonces debemos fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Debemos tratar de no caer en ese tipo de situaciones. Y para eso, pues obviamente hay que entender estos factores del aspecto psicosocial. Nuestra dimensión nos permite situar realmente qué estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? Para que mi funcionalidad realmente tenga esto, ¿sí? Una ejecución ocupacional, cuando tú ya definiste muy bien a dónde vas, ¿sí? Eso es fundamental, como lo veíamos en el triángulo anterior, ¿verdad? De la clase anterior. El sentido que tú le des, el sentido que tú le des a tu práctica docente va a ser fundamental. La actitud que tú tengas y el conocimiento que tú tengas, la preparación académica que tú tengas, te va a permitir generar en las y los estudiantes una situación específica, pero grandísima. Te va a permitir crecer, crecer y crecer. ¿Qué vemos aquí? Ahorita pasamos al texto, pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué ven? Quien guste. Pues como que están bailando una danza, ¿no? Y una mujer embarazada. Ujú. ¿Qué Que más? ¿Qué cada más quien tiene vemos? diferente movimiento, o sea, como
Como por ejemplo, pudiera ser, uno se cayó, no coordinó y se cayó, el otro Ujú. señor está en una mala posición, y por eso se le ve como la panza, los otros están corriendo, otro está torcido, o sea, como que todos están en el mismo círculo, pero se están moviendo diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjese que cuando nosotros, dice Yuridia, reunión, ok, cuando nosotros interpretamos precisamente estas pinturas, de alguna manera decimos, híjole, ¿qué es lo que el pintor trataba de decirnos? ¿Es una pintura abstracta? Híjole, se me hace que no. Más bien es como que identificar. Sí, pero vamos a ver qué dice. ¿Nos ayudas quien guste? Adelante. Oh, Dimensión psicosocial. Estudia de qué manera las personas en la sociedad influyen en los pensamientos, comportamientos y sentimientos del individuo. La psicología social es una rama de la psicología que se ocupa especialmente de funcionamientos de los individuos en su respectivo entorno social, es decir, como parte integral de una sociedad o comunidad, tanto del ser humano como el entorno en el cual se desarrolla éste. Contribuyen a determinar entre sí. fíjense qué padre, ¿eh? Fíjense lo que dice, ¿eh? Es decir, como partes integrantes de una sociedad o comunidad, cuando el entorno se desarrolla, contribuye a determinarse entre sí. Pero, pues aquí viene el problema que decía hace rato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas? Efectivamente, Yuridia, unión y movimiento. No había abierto el chat, perdón. Unión y movimiento. Esa es una definición buena. Y también lo que dijo Cintia, o sea, una se tropezó como ¿cómo se llama la canción esta de un, un pastorcillo se tropezó, ese ahí se queda? O sea, pero al final de cuentas es eso, o sea, esto que queremos nosotros en realidad es que nosotros seamos parte fundamental del crecimiento de las y de los alumnos. Es fundamental. Y estos factores bueno, aquí se les llama clientes destacados, aquí llamaríamos más bien actores, factores de los actores, en la educación. Y obviamente, pues tenemos que meternos en esta dimensión, valores, creencia y espiritualidad. Veamos, eh, Cintia, dices que estás con maestros, ¿verdad? Digo, que estás de maestra. Sí, Ok. Visualiza a tus padres de familia. No hay valores, ¿verdad? Les vale más bien. sí, O sea, les vale. Y más a los papás que tienen un niño con alguna discapacidad. ándale, ese es un buen punto, fíjate. O sea, todavía les estás ayudando a desarrollar habilidades para interactuar en una sociedad complicada por tanto buleador. Entonces, pues sí está cañón. El siguiente, Vianet, funciones corporales. O sea, imagínate tú a los padres de familia en una reunión. ¿Qué percepción captas de ellos? ¿Qué pensamiento tendrán ellos acerca de todo lo que les estás diciendo? ¿Realmente te están poniendo atención? ¿O están pensando en los frijoles que dejaron en la lumbre? ¿O tengo que llevar al niño al kinder? ¿O tengo que hacer mil cosas? O sea,
¿Realmente te están poniendo atención? Y luego viene la otra parte, que es la más importante, las funciones mentales de secuencia de un movimiento complejo. O sea, cómo el padre de familia, aun y cuando está comprendiendo, nomás está volteando para otro lado, está en el celular, está viendo el reloj. O sea, explícitamente te está demostrando que ya se quiere ir. ¿Sí? O sea, sus funciones en su mente están en otro mundo más no en el tuyo. Y eso obviamente genera un problema. ¿Cuál es este problema? Pues que no haya esa comprensión acerca de lo que necesita la hija o el hijo. Ah, porque hay otra situación, ¿qué creen? El papá o la mamá piensan erróneamente, o las que piensan en ese sentido, que el hijo está mal o que el niño está bien. O sea, no te puedes ir a los extremos. Tenemos que analizar cuál es el problema y levantar la mano, maestra, maestro. Sí sería importante que usted nos dé a conocer si usted lo quiere hacer, individualmente o generalizar aquí, cómo está la actitud de los chamacos. Y allí, híjole, van a salir, pero montones de opiniones y te van a decir esto y te van a decir lo otro y te van a decir aquello y vas a decir, híjole, mejor ni hubiera comentado esa parte. Pero es eso, vienen las cuestiones emocionales. O sea, ¿le digo o no le digo? No, señores, que saben que su chamaco, pues, haga de cuenta Pepito el de los cuentos, o sea. No, 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 está bárbaro, está bárbaro. Oiga, mi hija, híjole, la niña, ay, ay, ay. Si le platicara que ya se hizo novia de toda la escuela, oh, jole, si le platicara que traía un vapeador, si le platicara que traía cigarros, si le platicara, o sea, qué tanto realmente eres honesto con los padres de familia? Y entre esta situación de las cuestiones emocionales, ¿verdad? A veces, ya con tal de que se vayan los papás, no, su hijo anda bien, mire, póngalo a leer, necesita aprenderse las tablas, o sea, y ya, con tal de que se vaya, pero no realmente, no problematizas, o sea, necesitas problematizar. Porque es fundamental que el papá o la mamá sepa la realidad de cada uno de sus hijas, hijos. Porque si ya hay interés, pues vamos a sacarle la sinceridad. Ya el tiempo te dirá si el papá o la mamá realmente les importó o no les importó. ¿Sí? Esto, pues obviamente te genera la experiencia de 5 años más o menos. O sea, 5 años que estés frente a grupo para poder, situacionar esta situación. Bueno, no tiene mucho que ver. Pero esto sí, yo quería llegar a esto precisamente. Cuando tú sientes que los padres de familia, eh, pues están a disgusto, se quieren ir, no sé, situaciones. Hay una sensación en un aspecto sensorial que dices, híjole, se me hace que a los padres de familia ni por aquí les está entrando lo que les estoy diciendo. Y obviamente, pues todo este tipo de situaciones, todas estas funciones que vemos aquí, pues se caen. Se caen. ¿Por qué? Porque dice la nueva escuela mexicana que debemos de ser para el aula, para y con el aula, para y con la escuela, para y con la comunidad. Pero, y de allá para acá, en algún momento te dicen, en el caso de que los padres de familia no vengan, bueno, ¿ahí qué? ¿Qué hacemos? eh, eh, Ellos piensan que van a venir, pero ya lo dijo Perreneo. O sea, esta situación crítica
es la que nos lleva a interpretar qué tanto realmente les interesa a los padres de familia la educación de sus hijos. Y ahí es cuando dices, híjole, pues la verdad es que no. La verdad es que no. Y para eso, pues obviamente tenemos que analizar el contexto, este, social, ¿sí? El contexto social de cómo los niños realmente, pues, están trabajando. Y ahí entra precisamente la parte que yo les decía, psicosocial. ¿Sí? Y cerramos con este tema, que es precisamente la parte del contexto. Y es lo que decíamos hace rato, cómo los padres de familia, o sea, no entienden esta parte, ¿sí? Y aún saben que les hace mucho daño a los hijos y a las hijas y no tienen ellos ningún problema, ellos pues simplemente se dejan llevar. ¿Qué es el contexto psicosocial? Bueno, son factores, o sea, lo decía hace rato Cintia, perdón, Cintia. Lo decía hace rato Cintia, o sea, son factores que están activos en esta complejidad, perdón, en esta complejidad de la comunidad hacia la escuela, del padre de familia hacia el alumno. Hay esa complejidad, pero estos factores son muchos, que el trabajo, que el interés, que ya van a pedir dinero, o sea, no les interesa. Y estos factores sociales influyen precisamente en el comportamiento. ¿De quiénes? De los niños y de las niñas. O sea, si el papá no muestra interés, ¿ustedes creen que los niños, bajo algunas excepciones, les va a interesar? No, yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan? Ya parezco cotorro, ayúdenme. No sean ingratas. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues yo creo que si fuera la educación como antes, todo fluiría más, porque antes se le tenía mucho respeto al maestro. Y ahorita como que ya eso ya está perdido, como que ahorita los papás buscan más una estancia y piensan más en trabajar, o sea, de que esta escuela me conviene porque abren de 7 a 7. Aquí mero lo voy a meter, o sea, ni siquiera preguntan por lo académico. Entonces, como que ya se perdió, como que se está perdiendo la educación y pues como a nosotros nos está tocando como retomarla, ¿no? Como querer retomarla, pero a veces sí cuesta un poquito más trabajar en conjunto, creo yo, ¿verdad? No sé. No, sí, la realidad es que sí, o sea, el problema radica en eso, en el interés, o sea, y cómo realmente hacerle, o sea, cómo hacerle para que la niña y el niño, o sea, se metan de lleno en lo que corresponde. Y bueno, los factores psicosociales, pues aquí están. Emociones, autoestima, motivación, personalidad, estrés y salud mental. O sea, esos son los factores psicológicos, ¿sí? Los factores psicológicos, los que nos pueden motivar, desmotivar, bajar la guardia, subir la guardia, mejorar la guardia. Estos son los factores psicológicos. Y luego después, pues obviamente, vienen los factores sociales, que son la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, la cultura y la situación económica. Fíjense cómo un factor social también te puede tumbar, ¿sí? El hecho de que termines la carrera y que veas que no hay nada, dices, ¿qué onda? O sea, todo lo que me esforcé, le eché muchísimas ganas y no hay nada. No, al contrario, tienes que buscar a la familia. Tienes que buscar tu identidad. Te vas a los factores psicológicos. O sea,
Tu cultura te dice que eres una persona guerrera. Tienes que buscar realmente mejorar en todos los sentidos. ¿Y las características? ¿Nos ayudas, por favor, Vianet? ¿O está dormida? Se me hace que está dormida. No, nada de eso. Ah, bien. Características. Es dinámico, influye en la conducta, cambia con el tiempo y afecta la toma de decisiones. ¿Y tú qué opinas de esto, Vianet? De lo que acabas de leer. Es dinámico, influye en la conducta, cambia con el tiempo y afecta la toma de decisiones. Mm, mm. Obviamente estamos hablando del contexto psicosocial, ¿eh? Pues ya depende de cada persona, bueno, de cada estudiante, sus dificultades sociales. Ujú. Y sí, pues afecta en su conducta. Si tiene algún problema en casa, pues va a afectar su aprendizaje. Totalmente de acuerdo. La importancia, ¿cuál es la importancia del contexto psicosocial? O sea, entendiendo que una persona adulta y un niño son completamente diferentes y que su contexto va a ser totalmente diferente, aun y cuando padezcan la misma situación, sea económica, sea cualesquiera que ésta sea, obviamente su conducta va a ser totalmente diferente, porque el niño de alguna manera se aísla, se fuga en otras situaciones. El padre de familia generalmente no tiene que enfrentar las situaciones con las cuales se está enfrentando. Y la importancia del contexto psicosocial es que nos permite comprender el comportamiento de cada uno de nosotros y promover el bienestar integral. O sea, que todo esté fluyendo bien, aun y cuando tengas un problema. A ver, si existe un problema, hay una solución. Ya sabemos que la única solución que no es posible es la muerte, ¿sí? Todo lo demás, de alguna u otra manera, tiene solución. Entonces, tenemos que entender, como dice aquí, comprender, comprender realmente cómo estás viviendo tu vida. Porque un padre de familia debe de también entender, así como lo digo, debe de entender cuál es su objetivo como padre de familia, ¿sí? Y bueno, vienen estas situaciones, ¿eh? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la violencia en la casa, en el barrio, en la misma escuela. O sea, estos factores de riesgo como la discriminación, cuando hay un niño pobre, cuando hay un niño pelirrojo, cuando hay un niño moreno, cuando hay un niño gordito. O sea, esta discriminación afecta y su contexto psicosocial va a ser un gran problema. Y allí nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que entrarle a esa situación. La pobreza, pues obviamente es un factor muy determinante, pero también tiene mucho que ver el padre de familia, cómo gestiona ante su hijo la pobreza, porque la pobreza no quiere decir que no puedas hacer nada, al contrario, te genera más herramientas para sobrevivir y sobre todo estar siempre atento, ¿sí? Otra situación que se da mucho en las aulas es el aislamiento. Este aislamiento social, pues obviamente es un factor determinante. ¿Y es un factor de riesgo? Claro que es un factor de riesgo. Por eso es muy importante que cuando veamos a un pequeño o una pequeña aislarse, tratar de arrastrarla con actividades. No que le vayas y le digas, ¿qué tienes? No, 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 eso ya es obsoleto, no es. A ver, me la arrastro a través de una actividad. Si yo veo que hay un problema más grave, entonces probablemente tenga que hablar con los padres de familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un problema familiar.
o es un problema que está en el seno familiar y que está causando que esta persona se esté aislando. O bien, como lo dije hace rato, por sus diferencias por ejemplo, su color, su tamaño, etcétera, etcétera. Son situaciones, ¿no? Pero también tenemos estos factores de protección. Es el apoyo familiar, fundamental, fundamental. Las redes sociales también pueden ser alicientes, pero pues posiblemente también pueden ser un detonador para que afecte más, pero hay que tratarlo de llevarlo como una situación positiva. Obviamente pues, viene la educación, vienen los valores y el acceso a todos los servicios que nos permita acceder a una mejora, ¿sí? Un ejemplo práctico, no sé si ustedes tengan este tipo de situaciones. Un estudiante con apoyo familiar y escolar tiene mayores posibilidades de un éxito académico y social. O sea, eso es como que por default. Si unos padres de familia están atentos a sus hijas, a sus hijos, hay una mayor posibilidad de que el niño tenga éxito. Y no solamente en lo académico, en la vida, en la vida. Y eso es fundamental. Y bueno, pues obviamente, ¿dónde se pueden aplicar? Pues en todo esto. Educación, salud, trabajo social, psicología organizacional y comunitario. La psicología organizacional y la psicología del desarrollo comunitario te permite crecer en todos los sentidos. Por eso el contexto es fundamental, lo decía yo hace rato. Y para concluir, el contexto psicosocial influye directamente en el bienestar, la conducta y el desarrollo humano. ¿Será cierto? Les voy a mandar esta diapositiva, pero ¿será cierto, muchachos? Y ya se nos fue, ya se nos fue. Bueno, ¿será cierto todo esto que vimos del contexto psicosocial, Janet, Cintia? Pues yo digo que sí, sí es como importante, o sea, sí son puntos importantes para el comportamiento de cada individuo. ¿Y cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues es que eso es como ah, buscando, bueno, en lo académico si lo vemos eh, pues por la escuela, Ujú. eh, yo creo que buscando estrategias para trabajar con cada niño, así como decía usted, ya si no, pues que un estudio depende de cómo veamos al niño, una terapia, o sea, pero buscar la manera de, de solucionar, de solucionar el aprendizaje del niño o, o de nosotros mismos, o sea, si es familiar, pues buscar la manera de solucionarlo personalmente, no dejarlo al aire hasta donde tengamos que llegar. O sea, yo, por ejemplo, con mi hija, si en la escuela me dicen que anda mal o algo así, pues busco el, el detonante. Y hasta que lo encuentro y ya lo trabajamos y ya como que retoma. Oye, Pero en la Cintia, escuela, cuál sería el detonante para ti? el detonante en la niña, por ejemplo, cuando me pasó esta circunstancia de ella, eran problemas familiares, aquí internos entre pareja, problemas de pareja, Sí, sí, que sí, fue el sí. detonante. Entonces ya fuimos a terapia, o sea, ya fui yo a terapia, tomamos terapia y como que todo fluyó ya mejor. Buscamos la manera de que fuera, de encontrar el detonante, pues una vez de que ya lo encontramos, pues trabajarlo. Y fue lo que nos ayudó, o sea, buscar maneras de ayuda. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que eso es algo, eso es un buen ejemplo, ¿eh? Eso es un buen ejemplo porque vean cómo las cuestiones familiares, detonan en el contexto psicosocial de las y de los niños, ¿eh?
O sea, es un detonante y es un ejemplo, pero como que anillo al dedo. O sea, no hay mejor ejemplo que un niño tenga comportamientos, aislamientos, situaciones por las cuales él entiende que hay un problema en casa, cualesquiera que este sea, ¿eh? Cualesquiera que este sea, pero se refleja inmediatamente y se refleja más en los niños pequeños y en los jóvenes adolescentes. O sea, como que la edad de intermedia, como que hay medio la torean, pero sí se ve más en los adolescentes y en los niños pequeños. O sea, es un claro ejemplo, ¿eh? Bien, pues muy, muy, muy interesante